conference called Coping with the Crisis, How Governments in Latin America Are Reacting to the Pandemic. Just an obvious, but obviously an obvious topic, but also one that we want to speak to very directly. Our host today is Dr. Kenneth Green, who is an associate professor of government at the University of Texas. He has written extensively on Mexico, policy in Mexico, legislation in Mexico, U.S.-Mexican relations, and voting patterns. And so he will introduce all of our speakers who will speak in the language of their choice. And we will ask for comments in the chat section or if you're on YouTube, in the comments section. So, Dr. Green. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Kenneth Green, soy profesor en el Departamento de Gobierno aquí en UT Austin. Tenemos hoy con nosotros un grupo de investigadores muy reconocidos. Por lo general, parece que ningún país ha llegado todavía a su punto máximo en el número de infecciones. Y a pesar de saber muy bien qué tan profunda va a ser la crisis en términos de salud pública, ya se sabe que el dolor económico ha sido y será brutal. Los recientes pronósticos dicen que el crecimiento económico promedio va a ser cerca de 0 en la zona para 2020, con tal vez el peor pronóstico para México, el cual Citibank dice que va a contraer 9 puntos porcentuales. Los países están enfrentando entonces una doble crisis, una crisis de salud pública y de desempeño económico, pero lo están enfrentando con capacidades políticas muy distintas. Por suerte, los presidentes en varios países de la región gozan de tasas de aprobación alta, pero algunos, como Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile, enfrentan públicos que no han tenido mucha fe en sus dirigentes. Tal vez el sistema unitario chileno ayudaría a Piñera a llevar a cabo una respuesta coordinada, igual que en otros países en la región que tienen sistemas unitarios como Costa Rica, Brasil, Colombia, mientras que los mandatarios en México, Argentina y Brasil tendrán que negociar con gobernantes subnacionales que pueden ser de partidos diferentes. En algunos casos, esta descentralización política ha causado situaciones trágicas. Por ejemplo, el gobernador de Puebla en México dijo que los pobres son inmunes al virus, mientras que el alcalde de Manaus en Brasil ha pedido ayuda directa de otros países porque se supone que no ha recibido lo necesario de su gobierno federal. Pero tampoco ha desaparecido la maniobra política en esos tiempos. En algunos países los presidentes están aprovechando de la crisis. Por ejemplo, Bukele en El Salvador ha detenido a miles de ciudadanos supuestamente por violar la cuarentena. En Bolivia y en 2 estados mexicanos se ha postergado elecciones, con la posibilidad de postergar mucho más en 2021. Por otro lado, el grado de polarización política se ha reducido en algunos países. Por ejemplo, en Argentina, donde Fernández ahora puede usar su capital político para hacer otras cosas, como por ejemplo renegociar su inmensa deuda externa, lo cual era mucho más difícil antes de la crisis. Entonces, tenemos una serie de retos más o menos similares en la región, pero capacidades muy distintas de responder a la crisis o a la doble crisis. Pues hablando de capacidad, tenemos con nosotros un panel de ponentes altamente capaces. Tenemos con nosotros, primero, de México, Natalia. No.
Tenemos a Andrés Malamud, es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Y tenemos a Oliver Stunkel, International Europe. Pues dado que la situación es altamente fluida en cada país, me gustaría que empecemos con intervenciones de hasta tres minutos, en las cuales pido que los ponentes nos den una panorama general de lo que está pasando en su país o en los países que quieren tratar. Vamos a empezar de norte a sur, más o menos, con la profesora Natalia S. del ITAM, desde México. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad de Texas en Austin. Gracias a Virginia, gracias a Ken y muchas gracias a Paloma Díaz por esta gran organización que ha puesto en pie. A manera de arranque y como nos pides poner la situación, justo en México estamos en este momento alcanzando el pico de la curva epidemiológica. Estamos en una situación de días muy difíciles. El reporte oficial de ayer fue que hay 2.961 muertes, más 250 casos sospechosos, con lo cual estamos rebasando más o menos los 3.000 decesos y eso ya coloca a México en el lugar 14º o 15º con mayor número de decesos en el mundo. El número de contagios confirmados, reportados, pues también ya alcanza los 29.000 y cacho. Y bueno, nos dicen las autoridades que en medio de esta situación difícil lo que tenemos que saber es que cuando menos México ha ido, como se dice, aplanando la curva, porque con las intervenciones que se hicieron, pues estamos en un pico que es menos grave que el contrafáctico si no se hubieran adoptado estas medidas. En el medio de esto, quizá la parte buena, que es algo que ya mencionaste, porque ayuda a la gobernabilidad en tiempos de emergencia, es que el presidente López Obrador ha tenido un repunte en su aprobación popular. Hay una encuesta muy comentada de los últimos días en la cual presenta un ascenso de 8%, sube de 60 a 68% su aprobación, pero lo que es notable es que lo que lo jala para arriba es que la gente está aprobando más su gestión en el tema específicamente de salud. Entonces, hay alrededor de un 55% de la población, de acuerdo a esta encuesta, que estaría avalando este manejo. Y sin embargo hay mucho nerviosismo. Les tengo que compartir que hay mucha ansiedad, por lo menos por dos temas. El primero es que cada día se cuestionan más las cifras oficiales porque, como ustedes saben, pues el modelo de vigilancia epidemiológica que adoptó México es un modelo centinela basado en inferencia estadística y no en la aplicación de pruebas masivas, y por lo tanto se sabía desde un principio que iba a haber subregistro de casos, pero ahora hay la duda de a cuánto asciende este subregistro de casos y el nerviosismo está aumentando por ese lado. Y luego también aumenta por el lado de que se escuchan aquí ya expresiones de personal médico diciendo que hay situaciones muy duras dentro de sus unidades hospitalarias, y esto de alguna manera contrasta con las cifras que nos dan y en las que yo pienso que en principio hay que creer de que el sistema sanitario en este momento no está rebasado, que hay una disponibilidad buena todavía de camas y de camas con respiradores. En la parte negativa, en este comentario de arranque, les diría, este es un país muy polarizado. Este es un país en el cual la opinión pública y la opinión sobre todo la publicada, la de los expertos, está muy polarizada.
Además, me parece que hay como una ausencia de los actores políticos trabajando alrededor de la pandemia. Los partidos políticos de oposición no ponen propuestas sobre la mesa que sean interesantes. El Congreso de la Unión de alguna manera ha bajado las manos y no se los escucha, digamos, tener una agenda propia. La propia comunidad empresarial se ha manifestado cada vez más descontenta por el tipo de medidas económicas adoptadas porque les parecen insuficientes. Y ya para cerrar, les diría que la otra angustia que se está generando es la pérdida del empleo y la caída franca de los ingresos de ya sectores importantes de la población, porque ya para abril el efecto, ¿no?, de la económico se ha hecho sentir, y aquí es donde el presidente López Obrador tiene el mayor problema en este momento. Se invierten las cifras de aprobación, alrededor del 55% desaprueba su gestión económica y solo el 27% la aprueba, porque de verdad que la gente empieza a sentir los efectos económicos. Entonces, creo que vamos a poder ir desgajando cada uno de estos puntos a lo largo de nuestra conversación, pero pues sí, sin duda es un panorama complicado. Vamos a pasar a... Ay, si me puedes una hoja de papel. Vamos a pasar a Luis Solís para platicarnos sobre Costa Rica y el resto de Centroamérica. Levantar el micrófono porque no se escucha, está muted ahora. Muchas gracias, Ken, muchas gracias, Virginia, y compañeras y compañeros del panel. Me siento muy honrado de participar en este evento. Soy costarricense, pero quisiera iniciar haciendo una rápida mirada sobre el conjunto de países centroamericanos del cual el mío forma parte. Centroamérica, en temas de manejo del COVID-19, es el reino de la diversidad. Tenemos países que nunca tomaron medidas y siguen sin tomarlas en absoluto con respecto al tratamiento de la pandemia, como Nicaragua, y países que tomaron medidas inmediatas e incluso algunos lo llaman draconianas respecto a cerrar sus fronteras a cualquier tipo de nuevos ingresos, ya sea de ciudadanos propios del país o personas que lo visitaban, el caso de Guatemala y particularmente de El Salvador. Tenemos países en donde se tiene muy poca capacidad para saber qué está ocurriendo, como en Belice u en Honduras, y otros que han hecho un trabajo científicamente muy pulcro en cuanto a las estadísticas y en cuanto al tratamiento de los pacientes contagiados, que son Costa Rica y Panamá. En el caso de Panamá, es el país que más pruebas ha hecho en América Latina, con una capacidad demostrada que es muy impresionante. Tienen un banco de información envidiable. Y en el caso de Costa Rica, que se mantiene como uno de los países del mundo con menos letalidad, de un 0.86%, lo cual es para los efectos algo que se reconoce como bastante extraordinario, gracias a su sistema de salud pública. No hay mucha especulación que hacer respecto de por qué Costa Rica ha logrado manejar bien la pandemia. Nosotros tenemos desde hace más de 70 años un servicio de seguridad social con hospitales y con una red primaria de atención básica muy extendida, y esto sin duda ha tenido un efecto positivo. Creo que la valoración en general de los presidentes en sus países con respecto a la pandemia sigue siendo bastante positiva, pese a las críticas que se hacen desde el exterior. Por ejemplo, el presidente Bukele ha sido muy criticado desde fuera de El Salvador por estas medidas de mano dura o mano súper dura con respecto a la situación de la pandemia. Algunos incluso le acusan de estar utilizando a la pandemia con fines de su propia agenda política interior. Ha habido críticas muy fuertes a Nicaragua, que al igual que en el caso de Bolsonaro en Brasil, no han tomado medidas de ningún tipo para contener la pandemia, pero dentro de sus propios países los presidentes están todos ellos recibiendo buenas calificaciones con respecto, como bien lo decía ahora la doctora Saltalamacchia,
al manejo de la crisis en salud. No así necesariamente con respecto a las medidas económicas que ahora se convertirán en el foco de atención una vez que se aplanen los números en salud. Quisiera decir a propósito de este problema que Centroamérica llegó a la pandemia en una situación de altísima vulnerabilidad. Tenemos décadas de estar enfrentando una situación estructural sumamente complicada en la mayor parte de los países, si no en todos ellos, incluido el mío, con una estrechez fiscal muy manifiesta. Y esta situación que tiene que ver con temas como la pobreza y la desigualdad, que tiene que ver con la violencia, las acciones del crimen organizado, que tiene que ver con economías que no son suficientes para garantizar el crecimiento sostenido, y con una crisis ambiental que se nos venía encima, ya con algunos países muy afectados durante la última estación seca, pues no es favorable para un momento como este, en donde la pandemia nos mete en un callejón todavía más oscuro en lo que toca a la recuperación de la región y de sus partes. Después podemos profundizar un poco más, pero esa sería una valoración general, inicial. Muchísimas gracias. Vamos a brincar a Chile con Claudia Pais. ¿Sí? Sí. Es que no escuché bien. Bueno, muchas gracias a Lila Benson Center y de la Universidad de Texas en Austin, y especialmente a Virginia, Ken, a Paloma, por esta invitación. Ken decía al principio que esta es una doble crisis, porque es una crisis de salud y también una crisis económica que tienen que enfrentar todos los países. En Chile la crisis es triple, porque es una crisis que se superpone a otra crisis que ya estábamos viviendo desde octubre pasado, que fue el estallido social, que es la crisis social y política más fuerte que ha vivido Chile en muchos años, con las manifestaciones públicas quizá más grandes de su historia. El estallido social de octubre ya había empezado a producir también estragos en la economía, había tenido consecuencias económicas muy fuertes, y entonces ahora tenemos que enfrentar esta situación de pandemia en un contexto de baja credibilidad política, de desarticulación, digamos, política, y además con el problema adicional de una crisis económica que ya se venía desarrollando y que se va a agudizar. También, como se señalaba anteriormente, hemos visto un fenómeno de reducción de la polarización política, como que frente a la crisis la gente cierra filas en torno a enfrentar unidos la pandemia, y en ese sentido el presidente Piñera, que llegó a tener un 6% de aprobación después del estallido, se recuperó bastante en su popularidad, ha llegado cerca del 20% en algunas encuestas, y al mismo tiempo ha aumentado la concentración del poder. Hemos tenido estados de catástrofe y bueno, como en la gran parte de la región estos estados de excepción. Entonces, el primer punto de la crisis del COVID en Chile es que se produce sobre otra crisis previa muy fuerte de cuestionamiento a la legitimidad de la clase política y especialmente de las instituciones políticas y de la Constitución política de 1980. Un segundo punto que se podría señalar sobre la crisis es que si bien la tasa de mortalidad ha sido baja y sigue siendo baja en términos comparados, el gobierno aprovechó esa baja mortalidad, digamos, para tomar una actitud bastante triunfalista, podríamos decir, respecto del manejo sanitario del COVID en Chile, y eso también ha generado algunas críticas porque se empezó a hablar de el excelente manejo cuando todavía claramente no habíamos llegado al pic de contagio, y de hecho todavía no hemos llegado al pic. El primer caso se produjo en Chile el 3 de marzo, aunque hoy se dice que podría haber casos que datan desde febrero. Y la verdad es que hoy, al día de hoy, 8 de mayo, tenemos casi 1.400 nuevos contagiados en un día, ¿no? Pasamos de una tasa de contagio que se mantuvo por mucho tiempo en alrededor de 500 personas diarias, hemos pasado ahora a un alza muy brusca de la curva de nuevos contagios a tener alrededor de 1.500 diarios, ¿no? Tenemos alrededor de 26.000 contagios totales, poco más de la mitad de ellos con el virus activo, los otros recuperados, pero hubo un punto de inflexión que se produjo hace unos 10 días a fines de abril, cuando pasamos realmente a una tasa mucho mayor, y entonces tuvo que producirse un cambio
de discurso de las autoridades que cambiaron ese tono tan triunfalista y también un cambio en las políticas, que se empezaron a tomar medidas más drásticas. Algunos señalan que demasiado tarde, porque la verdad es que desde el inicio de la crisis del COVID, las autoridades locales habían estado pidiendo mayores medidas de cuarentena, pero el gobierno, en parte por una inclinación ideológica a la poca intervención pública en la economía, ha propuesto medidas económicas de ayuda económica mucho más bajas de lo que la oposición pide y también mucho más bajas de las que otros países en la región o países de la OCDE, que sea, otros países han implementado medidas de alivio económico mucho mayores. Muchas gracias. ¿Se me escuchan o tengo indicaciones de que me está cortando la señal? Ahora se escucha bien. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a Andrés Malamud, por favor. ¿Se está escuchando? Sí, bien, escuchamos. Vamos a eso. Argentina, para algunos, es un modelo en la región. Voy a sugerir las razones por las cuales esto parece ser de tal manera, y hasta ahora es correcto, y por las cuales también tenemos que tener mucho cuidado, porque esto recién empieza. Y voy a sugerir que en el mundo hay tres grandes reacciones que se tuvieron en cuenta. La primera es la China, que puso al Estado como principal objetivo y a la seguridad nacional como prioridad. La segunda respuesta fue la europea, que puso a la sociedad en el centro de las preocupaciones y a la sanidad como prioridad. Y la tercera es la de los grandes países de América, que pusieron al mercado en el centro y a la economía como prioridad. Vemos aquí la respuesta de Trump, de Bolsonaro y del mismo López Obrador, que trató de demorar todo lo que pudo la toma de decisiones sanitarias. Argentina en este contexto es una novedad, porque tomó una decisión puramente sanitarista. Hay diferentes explicaciones para esta decisión diferente a la de Brasil, a la de México y a la de Estados Unidos, siendo como esos una gran federación, un país con un territorio extenso que está subdividido en unidades políticas autónomas. Hay una explicación que es institucional, en conjunto un trío de brillantes politólogas que sugieren que las diferencias están explicadas por el tipo de estado de bienestar, por el sistema de partidos y por el tipo de federalismo. Eso definió que México, Brasil y Argentina tomaran diferentes rutas. Y hay otra explicación, también Vicky Murillo adhiere esta última y yo creo que estoy más próximo, que se focaliza sobre todo en el presidente, pero no en el presidente por sus razones psicológicas, sino el presidente sobre todo por la constituencia a la que responde, o por las características que tiene, si proviene de un centro más urbano o representa a los sectores suburbanos, si está más próximo al empresariado o de los sectores formales del trabajo o de los sectores informales, porque acá hay una convergencia. Los que están más preocupados por cuánto la cuarentena rompe la economía son tanto los que están más cerca de los sectores informales, que son pobres, como los que están cerca de los empresarios, que son ricos. Y lo que yo voy a sugerir es que el extracto de clase media urbana porteña de Alberto Fernández lo que permitió una respuesta sanitarista a la europea. Y acá introduzco un matiz. No fue solamente el presidente Alberto Fernández. La decisión fue informada en una mesa formada por tres personas, integrada por tres personas. El presidente Alberto Fernández, que es de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los principales líderes de la oposición y es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por Axel Kicillof, que siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, era hasta diciembre del año pasado un dirigente político de la ciudad de Buenos Aires. Una respuesta muy porteña, muy urbana, y por lo tanto acá lo que hubo es una coordinación espontánea con los gobernadores. Nosotros observamos que hay una tendencia de los poderes subnacionales a priorizar la sanidad a costo de la economía, porque la recesión la pagan los presidentes, no los gobernadores. Y entonces es el presidente, como en el caso de Estados Unidos, México y Brasil, el que no quiere cuarentena. Y son los gobernadores los que tratan de implementarla y si alguien la tiene que levantar, le pasan la responsabilidad al presidente. Es difícil saber cuánto va a durar esto, vamos 40 días, tenemos un registro magnífico por ahora. Argentina no llega a los 300 muertos. Tiene menos que Chile, según entienden. Ni hablar de Brasil, que está disparándose ahora, Oliver nos contará, estratosféricamente, y por lo que nos contaba Natalia, la situación mexicana también está complicada. Pero esto recién empieza porque Argentina quizás no haya aprovechado al máximo su cuarentena tan efectiva. Estos 40 días que se extenderán a 2 meses fueron muy buenos para aplanar la curva. Pero
y para ganar tiempo para construir infraestructura sanitaria. Pero la mayor parte de las camas y respiradores del hospital estuvieron inutilizadas durante este tiempo. Y en este tiempo que no se atendieron enfermos porque no había, tampoco se atendieron otras personas. Hubo personas que murieron de otras cosas o que agravaron sus enfermedades previas porque por temor no se acercaron a los hospitales. Mientras tanto, y esto es muy relevante, Claudia hablaba de que en Chile son 3 crisis en realidad porque había una preexistente. En Argentina también, en realidad son más de 3. Pero si había una preexistente es la de la deuda. Argentina estaba con todos sus cañones apuntados a la renegociación de la deuda. La economía argentina ya estaba rota. Y esto es muy importante, la decisión del presidente, que cuando decide proteger a toda costa la salud, aunque se rompa la economía, en realidad no está rompiendo mucho porque ya no estaba funcionando. Esto es algo que Bolsonaro, por ejemplo, no quiso arriesgar y va a terminar rompiendo las dos cosas. Ahora Bolívar nos contará la salud y la economía. Pero entonces, haciendo un resumen, esto recién empieza, la curva en Argentina, más que aplanar, se postergó. Y la cuarentena no se puede sostener al mismo nivel, hay que empezar a abrirla. Y por lo tanto es muy previsible que ahora empiecen los contagios. Quiere decir que lo que fue efectivo hasta el momento empieza a dejar de serlo, y lo que será efectivo más adelante todavía no lo conocemos. No estoy haciendo ningún tipo de crítica ni juicio normativo. Creo que la decisión sanitarista es la más adecuada en términos morales y en términos políticos. En términos económicos quizás no. La cuestión es si fue efectiva en términos sanitarios en el mediano plazo. Y eso es algo que solo podremos contestar dentro de unos meses. Muchas gracias. Vamos a terminar esta primera ronda con Oliver de Brasil. Ok, muchas gracias. Un gusto participar del debate. Creo que Andrés ya analizó bastante bien la situación en Brasil. Los números primero. Tenemos 140.000 casos confirmados, cada día 10.000 más. Hasta ahora 10.000 muertes con aproximadamente 600 muertos por día. Con esto estamos en segundo lugar del mundo, después de Estados Unidos, mirando apenas el número de muertes, pero es importante decir que hay un gran número de subnotificación. En realidad, los periódicos y los especialistas en salud pública van a los cementerios para contar el número de personas, de cuerpos que llegan, porque se estima que existe una subnotificación que puede ser revelar que el número real tanto de infectados, pero también de muertes, puede ser muchísimo más grande. Algunos estudios sugieren que el número de casos puede ser 10 veces más grande que este número oficial que existe. Andrés ha dicho que existe esa opción entre proteger la vida de las personas y la economía, y Bolsonaro claramente se posicionó para proteger a la economía. Él dijo ayer que el bien más importante es la libertad, mucho más importante que la vida. En este sentido, claramente se posiciona de manera muy parecida con el presidente de Estados Unidos. El problema es que como Brasil es un país bastante descentralizado, nosotros tenemos lo que llamamos de federalismo centralizado. Los estados tienen una capacidad de no obedecer al presidente. Muchas veces les falta los recursos para implementar otros programas, pero en el fondo nosotros vemos un conflicto permanente entre el presidente y los gobernadores, y en este caso quedamos básicamente con el peor escenario, que es una crisis económica profunda, pero también medidas de aislamiento que en gran parte no funcionan. En São Paulo la vida parece estar funcionando más o menos, entonces hay un impacto muy negativo sobre la economía, pero estamos con una curva en ascensión y con bastante expectativa que las cosas van a empeorar mucho en los próximos meses. ¿Por qué Bolsonaro hace eso? Su estrategia es minimizar la crisis, criticar las medidas de aislamiento social,
y responsabilizar otros actores políticos por la crisis. Y puede ser que funcione desde el punto de vista electoral. Él sabe que en las condiciones que se acercan, con un colapso económico de 5% o más, es básicamente imposible no solo ganar la reelección, pero es casi imposible se mantener en el poder. O sea, si miramos las últimas crisis de esta dimensión, tanto Collor como Rousseff no las sobrevivieron. O sea, él lo que está haciendo es que sabe que en circunstancias normales, en estas condiciones, un presidente no puede sobrevivir. Entonces está haciendo de todo para ser el presidente de la economía, porque su apuesta es que en 6 meses o en un año, cuando se acerca la elección de 2022, las personas no se recuerdan tanto de la pandemia, pero están sin trabajo, desempleados, y él puede culpar las medidas de aislamiento social por esta crisis. Obviamente, esto ha generado bastante crítica. Los electorado de Bolsonaro básicamente se divide en grupos que creían que los tecnócratas podían controlarlo y otros que le apoyan justamente por lo que está diciendo, por su pasado radical. Y la parte moderada está abandonando al presidente. Estamos ahora en una crisis serísima, una crisis política. Para darles una idea, en el día a día del noticiario de Brasil no se habla de la pandemia porque se habla de la dimisión del ministro de Salud por haber criticado o por haber dicho otra cosa que el presidente. Hablamos de la salida del ministro de Justicia y hablamos de la posibilidad de un proceso de impeachment que básicamente ocuparía todo el debate político por meses. Y con esto diría que Brasil es conocido internacionalmente por haber articulado la peor respuesta de negación, básicamente, junto con Nicaragua, Bielorrusia, Turkmenistán y tal vez Estados Unidos. Entonces existe una posibilidad real de impeachment. Por último, solo quería decir que hay un cambio tectónico en la situación política en Brasil, como ahora tenemos ayuda emergencial de R$600, ya 50 millones de personas están recibiendo eso por mes. Esto será por 3 meses, pero me parece que desde el punto de vista electoral, Bolsonaro va a insistir en regularizar esta ayuda y hasta 100 millones de brasileños pueden llegar a recibir esta ayuda. Con esto puede ser que él pueda sobrevivir porque su tasa de aprobación va a caer mucho entre las élites, pero subir bastante entre los más pobres. Entonces, paradoxalmente, él puede entrar en la historia como el padre de la renta básica universal en Brasil. Entonces, a pesar de la crisis, es posible aún que Bolsonaro puede no solo sobrevivirla, pero ganar la reelección en 2022. Entonces voy a parar por aquí. Muchas gracias. Me gustaría retomar este último tema que mencionó Oliver, la cuestión de un estímulos económicas que ha variado mucho en la región. A pesar de minimizar la crisis, Bolsonaro está dedicando, creo que 7 puntos del PIB a un estímulo económica, mientras en Argentina es unos 4, llega creo que a 11 en Perú, pero apenas menos de 1 punto porcentual en México. Creo que están 0.7 puntos porcentuales. A pesar de que López Obrador es un presidente de izquierda y tiene la idea de poner los pobres primero, está dedicando muy pocos recursos a un estímulo. Entonces, y no sé qué está pasando en los países de Centroamérica. Me gustaría entender un poco más este tema de invertir o no de manera contracíclica, ¿no?, en la economía. ¿Qué tal si empecemos otra vez con Natalia en México y vamos en el mismo orden que antes? No se escucha. ¿El micrófono está prendido? Sí.
Sí. Sí, la verdad es que es notable la reacción de el presidente. Digamos, está poco dispuesto a tomar medidas extraordinarias, aunque la situación económica sea extraordinaria, Ken. Y también hay una cuestión, él no quiere apartarse de su plan original de gobierno, a pesar de que ya tendría que haber encajado la realidad, el principio de realidad de que COVID-19 lo está orillando necesariamente a hacer ajustes. Entonces está encorsetado por sus propias promesas de, número uno, no aumentar la deuda pública, número dos, no aumentar impuestos y no crear nuevos impuestos. Esto significa que tiene muy pocos instrumentos, porque además pensemos, la economía mexicana el año pasado decreció en 0.1% en su PIB. De tal manera que ya veníamos de una situación económica sin mucha capacidad, ¿verdad? Sin mucha laxitud fiscal. De tal manera que la propuesta económica para ayudar a los sectores más vulnerables, que en efecto son su base de apoyo social y sobre todo también la parte de la economía informal, que en México representa el 57% de la población económicamente activa, es continuar con los programas sociales que ya existían antes y que son sus programas bandera. Sí es cierto que amplía el presupuesto, adelanta pagos, pero son para los beneficiarios que ya estaban registrados. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿y qué pasa con los otros que no están incluidos en esos programas oficiales de transferencias directas? Eso por lo que hace a la pregunta específica de transferencia. Desde luego, lo de tener un ingreso, renta básica universal, no es algo que el presidente haya discutido. Es notable que quienes lo están poniendo sobre la mesa son legisladores del partido de centro derecha, del PAN. Entonces, creo que los ejes izquierda-derecha para calificar las posiciones políticas en este país están todos ya confusos y mezclados. Porque desde el punto de vista económico este presidente es más un libertario que otra cosa. Su principal misión también es mantener al Estado pequeño, y una de sus principales medidas también ha sido anunciar mayor austeridad por parte del gobierno, bajarles los salarios a los funcionarios públicos, quitarles el aguinaldo de fin de año, lo cual por cierto es inconstitucional, así que seguramente será muy debatido. Pero lo que te quiero decir es que hay una idea de que el Estado debe de ser más chico y que el gasto tiene que estar muy contenido. Y finalmente, en términos de medidas contracíclicas que podrían ser inversión en infraestructura y que quizá ayudarían mucho, él se sostiene en sus 3 proyectos originales de gobierno. Les digo, no cambia ruta, que es construir un aeropuerto, construir una refinería y construir un tren en el sureste. Pero eso, no, él dice que se van a generar 60,000 empleos a partir de esto, pero esto forma parte de su proyecto original y no se mueve de allí. Entonces, sí es francamente extraño, ¿no?, la posición para un gobernante que se supone es de centro izquierda. Muchas gracias. Pasamos a Centroamérica con Luis. Que se puede repetir para Centroamérica mucho de lo que hemos escuchado en otros países, particularmente en México. Quisiera simplemente hacer 2 anotaciones puntuales para contestar una pregunta de don Miguel González, quien nos solicita opinión sobre pueblos indígenas en la región, Guatemala particularmente, que 60% de la población de Guatemala es indígena. Yo decía, don Miguel, que estábamos recogiendo en Centroamérica muchos de los problemas estructurales arrastrados de décadas anteriores. Este es un tema de exclusión, de pobreza sumamente grave. Las poblaciones vulnerables en Centroamérica son indígenas, afrodescendientes, mujeres jóvenes y personas adultas mayores, como en la mayor parte de nuestros países en América Latina. Y allí las estadísticas desafortunadamente no están siendo segregadas y por lo tanto la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones todavía está en entredicho. No sabemos cuáles son, suponemos que es gravísima la situación que enfrentan.
Ni siquiera en un país como Estados Unidos están haciendo las segregaciones estadísticas necesarias para saber cómo se afecta a estos grupos particularmente vulnerables. Y esto me trae a la pregunta de don Oscar Chávez, quien preguntaba sobre si se puede creer o no en las cifras. Hay gobiernos en los que yo estoy convencido se están ocultando las cifras. Nicaragua, el gobierno de Nicaragua las oculta sin duda. Honduras también. E incluso hay una denuncia de apenas ayer en donde se señala un consultor que escribe un documento para el presidente de Honduras, que el gobierno de Honduras lo que debe hacer es aterrorizar a la población para que el presidente se pueda convertir en el gran protector. Y que esto puede ayudarle incluso en una eventual tercera reelección, lo cual a estas alturas me parece una barbaridad proponerlo. Me parecería más grave todavía aceptarlo, pero al menos proponerlo creo que es un acto muy, muy, muy grave. Ahora, con respecto a las medidas económicas, yo tendría que decir básicamente que hasta el momento han sido paliativas. Un gobierno como el de Costa Rica, que ya tenía una crisis fiscal muy aguda, ha anunciado apenas hoy las medidas económicas. Estas incluyen un apoyo significativo al sector agroproductivo, lo cual tiene mucho sentido, porque sin comida es difícil que el país sobreviva, pero todavía hay un gran debate respecto de cómo se va a volver sostenible la respuesta a la crisis económica. En Costa Rica, al igual que México, hay un debate entre neoliberales y sectores más estatistas, llamémoslo. Los neoliberales están insistiendo en que se recorte la capacidad de las instituciones del Estado en algunos términos, incluso cerrar algunas de ellas. Los neoestatistas dicen que han funcionado y que gracias a que han funcionado esas instituciones, hoy Costa Rica se encuentra en una posición privilegiada respecto de la crisis. Pero hay un debate muy grande. Ya hoy el presidente Alvarado, por ejemplo, o el gobierno anunció que no habría nuevos impuestos, algo que ha sido alabado por el sector privado, pero que tiene muy preocupados a otros sectores que saben que el régimen general tributario en Costa Rica, que se acaba de reformar después de 15 años de no hacerlo, es muy regresivo todavía. Entonces hay una insistencia en que deben ser los sectores privados y la gente más rica la que pague más, y a la vez un debate de una respuesta de estos sectores indicando que aquí la carga mayor tiene que ser el recorte del gasto público. A mí lo que me parece es que no va a dar ni la reforma tributaria ni los aportes de reestructuración de deuda. De hecho, me gustaría mucho preguntar a los compañeros y compañeras de América del Sur cómo están viendo el tema de la deuda, porque lo que miro desde aquí es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esto ya lo insinuó, o lo dijo con mucha claridad, más que insinuó el presidente Fernández en la reunión del G20, siguen hablando nada más de los países de menor desarrollo, los que tienen menor ingreso, no de los países de renta media, que somos la mayor parte de los países de América Latina. Y a mí me parece que no incorporar a estos países dentro de los arreglos de pago, pero aún en las moratorias y eventualmente hasta la eliminación de deuda, puede llevar a una situación realmente muy compleja, porque no se puede sostener en la recuperación económica solo con los recursos de países que, en el caso de Costa Rica y de los demás países centroamericanos, somos muy chiquitos. Nuestros mercados internos son muy pequeños. Estamos hablando aquí de que Guatemala, que es el país que tiene más población, tiene 11 millones de personas, o sea, cabe 3 veces en Sao Paulo. Esto a mí me parece que tiene que llamar la atención. Y finalmente decir que habrá que echar mano a algunos recursos que se están gastando de la manera más inmoral, a mi juicio, que puede darse en una situación como esta, como es el gasto militar. América Latina no ha crecido mucho en gasto militar, pero sí se está haciendo un gasto militar que no se justifica en estos momentos y que debería de dedicarse para paliar la crisis. Muchas gracias. Claudia, ¿qué nos cuenta de lo que está pasando en Chile? Bueno, en Chile, a diferencia de lo que se decía en México, yo creo que sí es muy visible todavía la diferencia ideológica entre la izquierda y la derecha, y yo creo que este gobierno ha tenido una actitud bastante ideológica en lo conservador que ha sido en los paquetes de medidas económicas para apoyar la cuarentena, y de hecho gran parte de
de la ambivalencia que ha habido respecto del aislamiento social tiene que ver con mantener funcionando la economía, y ha habido unas sugerencias de cuarentenas rotativas y segmentadas, y la oposición en general y el Colegio Médico y otras personas han criticado que no se haya decretado la región metropolitana, que es la zona más afectada, donde está realmente la mayor cantidad de las personas contagiadas, no se haya decretado una cuarentena más general en la región metropolitana. En la región metropolitana partió el contagio, y ahora ya partió en los sectores más acomodados, en el sector oriente, y ahora se ha expandido a las zonas más vulnerables que están empezando. Recién este miércoles hubo el primer hospital que vio copada su capacidad de atender personas y tuvo que empezar a trasladar personas. Entonces, la oposición en Chile está pidiendo mayor endeudamiento público, el gobierno insiste en estas medidas conservadoras, argumentando que hay que dejar margen de maniobra para el futuro, pero la verdad es que, a diferencia de la mayoría de los otros países de la región, la deuda pública chilena es una de las más bajas de la OCDE y de América Latina. Tenemos alrededor de un 30% del PIB de deuda, tenemos recursos de estabilización económica en un fondo soberano que nos han tocado, y a pesar de esto, el presidente y el ministro de Hacienda han dicho recientemente que lo que se ha propuesto, que son paquetes por alrededor de un 5% del PIB, que equivale como a unos 15.000 millones de dólares. Ellos han dicho que esto está al límite de la política fiscal y que no se puede invertir más, digamos, en las medidas de alivio. La oposición ha señalado que en la crisis subprime del 2009 se invirtió más que este 5%, se invirtió un 8% del PIB en paquetes de ayuda económica. Por lo tanto, los programas del gobierno hoy día son muy inferiores a la ayuda que están dando otros países de la región, como Perú, por ejemplo, o Estados Unidos, los países europeos, y en general la oposición ha hecho una propuesta económica mucho más ambiciosa, y yo creo que efectivamente aquí hay restricciones ideológicas que frenan la capacidad de endeudamiento y de poner en el fondo más ayuda para las familias, para que las familias puedan guardar la cuarentena. Muchas gracias, Andrés. Este es un país que tiene una deuda externa muy grande, pero a pesar de eso está dedicando el presidente Fernández, creo que 4 puntos porcentuales del PIB a medidas económicas, ¿no? Algo así. Y pensaba también en la deuda, Ken, cuando Luis Guillermo lo mencionaba recién. Argentina está en una situación diferente a la mayor parte de América Latina, con excepción de Venezuela, que no está en ninguna situación. Porque Argentina tiene 2 problemitas. 1, alta inflación, 50% anual. 2, está fuera del mercado de crédito. Esto significa que no puede endeudarse para amortiguar la situación crítica. De cash condicional para los sectores de bajos ingresos o sin ingresos, y de pensiones Ya perdimos a Andrés, creo. ¿Qué tal si vamos al país vecino, a Brasil, donde tengo entendido que el presidente Bolsonaro está dedicando... Ah, Andrés. Sí, disculpen, alguien me está boicoteando. Muy brevemente, entonces. No, Argentina está haciendo lo que puede dentro de un contexto único. No, otra vez. Ok. Los países Estamos experimentando una crisis muy localizado. ¿Por qué no pasamos a Oliver y vemos si mejora claro. Señal? Sí. Perfecto. Bueno, muy rápidamente. Lo primero es que la crisis política en Brasil es tan seria que dificulta cualquier estrategia
muy coordinada. O sea, como dije, estamos en una realidad paralela. Y el último domingo, por ejemplo, el día entero, Bolsonaro participó de un encuentro de personas pidiendo un autogolpe, básicamente. O sea, los seguidores de Bolsonaro sueñan con la repetición de lo que hizo Fujimori en 92. Creo que en este momento no tiene la capacidad política para hacerlo, pero esto dificulta bastante el debate sobre cómo cooperar y realmente implementar medidas efectivas para la economía. Pero el Congreso aprobó una medida que el Banco Central puede actuar en la expansión cuantitativa. Esto es un paso bastante importante, que creo que será el principal programa de expansión cuantitativa en América del Sur. La tasa de interés ya está muy baja, 3%, que histórico. O sea, yo nunca me acuerdo recuerdo de haber visto eso. También es importante decir que el año 2019 ha sido muy negativo en términos económicos, la peor performance económica en 3 años, pero los bancos ya están aumentando el crédito, la ayuda emergencial puede reducir la desigualdad o mitigarla de alguna manera, y que es muy interesante porque en Brasil, por ejemplo, había 20 millones de personas que no tenían acceso a Bolsa Familia, algunos de los cuales porque no tienen cuentas bancarias, por ejemplo. O sea, la crisis ayuda al gobierno brasileño a registrar gran parte de personas que no están registrados, que no tienen ninguna cuenta y nada. Y es muy interesante que una buena parte de la ayuda emergencial está haciendo, o sea, tiene que imprimir literalmente dinero porque las personas no tienen cuenta bancaria. Entonces esto también muestra que el gobierno está se adaptando relativamente bien para atender las demandas de los más pobres que no pueden hasta ahora aceptar medidas de aislamiento social porque básicamente tienen que trabajar durante el día para poder comer de noche. Y esto es el gran problema en Brasil. Hay una buena parte de la población para la cual las reglas de aislamiento social simplemente no funcionan y solo van a funcionar si existe una ayuda emergencial que está comenzando ahora por la primera vez en la historia de Brasil, que puede, como dije, llevar a un debate más amplio sobre medidas de combatir a la desigualdad. Muchas gracias. ¿Qué tal si regresamos a Andrés en la siguiente ronda, si se logró reconectar? Me gustaría pasar al tema de la calidad de la democracia. Pues obviamente todas las crisis dan oportunidades a los que quieren reforzar sus tendencias autoritarias. Tal vez más que nada lo hemos visto en Hungría, pero también algunas instancias preocupantes en América Latina. También durante la crisis no pueden operar los movimientos sociales, ¿no? Que tienden a tener un papel importante en representar voces que no están dentro del élite político y que a veces representan a intereses minoritarios. Me recuerdo bien el dicho de Getúlio Vargas, quien dijo, pues no, la verdad no me acuerdo cómo era en español, pero más o menos, por mis amigos todo, por mis enemigos la ley. Entonces me gustaría entender un poco mejor qué está pasando con estas grandes oportunidades de centralizar autoridad en los varios países y cuál es el pronóstico para la calidad de la democracia. ¿Qué tal si empezamos de nuevo con Natalia en México? Natalia, ¿estás con nosotros? Un tema complejo en el cual hay que ser eficaces, ¿no? Al responder rápidamente en este espacio.
Yo te diría dos puntos generales que quisiera desarrollar rápidamente. El primero es que en México ya existía, antes de la epidemia, una preocupación por lo que se veía como una tendencia del presidente de generar concentración de poder a través de debilitar la división de poderes, por ejemplo, algunas presiones sobre la Suprema Corte de Justicia, o debilitar a órganos autónomos del Estado que le hacen contrapeso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman, ¿no? Que en donde se puso al frente una persona nada idónea que no le va a dar batalla para la rendición de cuentas en esta materia, a lo mejor algunas comentarios, digamos, deslegitimadores del Instituto Nacional Electoral. Dicho esto, cuando uno analiza las medidas que se han tomado durante esta emergencia y para la pandemia, yo tengo que decir que no encuentro que suman a esta tendencia a la concentración de poder. Me parece que no va por ahí. Y creo que vale la pena entonces revisar algunos datos puntuales sobre este tema para sostener esta posición, porque es algo que se debate mucho adentro del país. Seguramente los colegas conocen que la Universidad de Gothenburg y Notre Dame han hecho un índice que es un índice de riesgo de retroceso democrático durante la pandemia, y ellos ahí ponen indicadores precisos, ¿no?, para ordenar la discusión. Entonces, por ejemplo, un indicador es si la libertad de expresión se ha visto restringida por las medidas tomadas por el gobierno. Pues no, en México no se han visto restringidas, hay un golpeteo con la prensa, pero lo habrá antes, ahora y después de la pandemia. Si se han derogado derechos ciudadanos, no se ha derogado ningún derecho ciudadano. Si se han adoptado medidas discriminatorias hacia ciertos grupos, tampoco ha sucedido en este país. Si se han impuesto medidas de emergencia de forma arbitraria o con abuso de poder, pues no, en México, por ejemplo, no se declaró el estado de excepción que está previsto constitucionalmente en el artículo 29, ¿no?, constitucional, que le daría prerrogativas especiales al presidente. El estado de emergencia sanitaria se estableció con base en la ley y le da la potestad a un cuerpo colegiado. El quinto punto sería si se han puesto restricciones a elecciones, y para nada, sí se tuvo que posponer 2 elecciones locales, pero por un tema sanitario, ¿no? Hablando con las autoridades del INE me dicen que no están nada preocupados de esto porque en 2 meses se podrán hacer estas elecciones. Sexto punto, y ya voy a terminar, si el Poder Ejecutivo se ha expandido sin supervisión. Y pues no, tampoco ha ocurrido eso. Digamos que el único intento que hubo y que fue derrotado fue que el presidente quería que se aprobara una reforma a la ley de ingresos para darle total discrecionalidad en el manejo del presupuesto de este año para, digamos, reacomodar las partidas que se habían establecido en atención a la emergencia, pero se hizo un bloque de unidad de toda la oposición, un bloque de hecho cuyo lema era no más poder al poder. Se bloqueó y eso no prosperó, lo cual yo creo que habla de salud democrática también. Y finalmente, pues, si se han puesto límites al poder legislativo o al poder judicial, y yo les diría que no se ha puesto ningún límite a esos poderes, sino que más bien, y esto lo había comentado yo en el arranque, estos poderes se han desdibujado porque se han autolimitado ellos mismos, lo cual es notable, ¿no? O sea, el Congreso de la Unión no tomó la posibilidad de utilizar mecanismos virtuales como han hecho otras asambleas legislativas del mundo para sesionar en pleno, no está haciendo su trabajo, digamos, de representación o de deliberación. La Suprema Corte de Justicia pues también anda retardando algunas decisiones judiciales que tienen que ver directamente con la pandemia, pero esto no se le puede cargar al Ejecutivo, esto es un tema de decisión de esos propios poderes, ¿no? Entonces yo digo que en atención a estos criterios, por ahora, porque como dice Andrés, esto sigue, yo no veo que se esté aprovechando este espacio de emergencia para acumular más poder en el presidente. Muchas gracias. Luis, cuéntanos de lo que está pasando en Centroamérica. Tengo entendido de que en El Salvador se ha usado las fuerzas de seguridad para encarcelar a miles de ciudadanos. ¿Eso sí es cierto? Bueno, esos son los reportes que uno mira en la prensa.
y son muy coincidentes, digamos, con prácticas que el presidente Bukele trajo a El Salvador inmediatamente después de su elección. Él en materia de seguridad pública, ha insistido mucho en las medidas llamadas de mano dura, y creo que esto le ha dado una oportunidad para agudizarlas, digamos, o de aplicarlas. De hecho, recordemos que hace poco menos de 3 meses, el presidente mandó a ocupar con las fuerzas del ejército el pleno legislativo, lo cual pues, fue un acto que fue generalizadamente criticado y repudiado porque era una manifestación inadmisible de violación de la separación de poderes. Se podría decir más bien entonces en ese sentido que el manejo de la pandemia podría en algún momento llevar a una consolidación de prácticas autoritarias, pero en esto me parece que el llamado que hace la profesora Saltalamacchia es muy importante. Es decir, tenemos que investigar un poco más, mirar con precisión cuáles son esos actos de autoritarismo rampante que se estarían produciendo y que podrían en algún momento convertirse en una tendencia irrevocable para saber si realmente eso está ocurriendo. En el caso de Costa Rica, el proceso ha sido muy institucionalizado. De hecho, el gobierno ha logrado algo que no se miraba desde hace mucho tiempo, junto con los partidos de oposición, y es concertar una serie de medidas legislativas en donde el gobierno, que no tiene mayoría, ha logrado la aprobación de las mismas con el apoyo de los partidos de oposición que lo han acompañado en ese proceso. Costa Rica es un país que es muy estable democráticamente hablando, es un país que no tiene algunos de los desafíos que están enfrentando otros países de América Latina, y me parece que desde ese punto de vista, en nuestro caso específico nacional, esas medidas no se ven. Obviamente, alguna gente se ha molestado porque el gobierno ha hecho valer la ley para, por ejemplo, limitar las acciones masivas en algunos casos. Pasamos Semana Santa con un número importante de detenciones, 700 costarricenses fueron detenidos, sus automóviles fueron confiscados para que se les retiraran las placas, las matrículas, porque no querían hacer caso. Y eso me trae a uno de los comentarios de don Ignacio García, que ha hecho 2 en nuestro chat, que me parece importante mencionar, respecto a que no se están tomando medidas. Él señala a grupos de bajos ingresos que no toman medidas de contención, y también al hecho de que las divisiones no deberíamos verlas entre izquierda y derecha, sino entre liberales y conservadores. Yo pienso que las divisiones son de muy diferente naturaleza. Algunas tienen que ver con la cultura política, otros tienen que ver con las medidas económicas, pero es cierto que ha habido una cierta resistencia en muchos países a la imposición de estas medidas que los gobiernos han tenido que adoptar para evitar que el contagio sea mayor. Creo que en ese sentido sí ha habido, tanto en Costa Rica como en Panamá, reacciones, digamos, de fuerza, que me parecen, sin embargo, justificadas dentro del marco de la ley para evitar la expansión de la pandemia. Muchas gracias. Claudia, en Chile, pues obviamente es uno de los países que ha experimentado grandes movilizaciones sociales durante el 2019. La crisis actual da oportunidades para, pues, ignorar esas demandas. Bueno, eso se vincula con una pregunta que nos hacía en el chat María Gracia Delgado, que preguntaba qué pasa con el movimiento social, con el rol de la oposición. Yo creo que esa pregunta está muy relacionada con lo que comentabas tú sobre la calidad de la democracia y cómo afecta esta pandemia la concentración del poder. Yo creo que en Chile la crisis democrática es anterior a la crisis del COVID, tiene que ver con el estallido social, tiene que ver no solo con el estallido social, sino con el legado de la dictadura en la Constitución del 80 y cómo fue degradando la capacidad del sistema político para transmitir las demandas sociales hacia la esfera de la toma de decisión política y aumentando la distancia de la ciudadanía respecto del sistema político, de los partidos, que se ha visto en una dramática baja de la participación electoral y en un rechazo a los partidos. Y yo creo que el movimiento social, de alguna manera, el estallido de octubre fue digamos, consolidó el rechazo a un modelo económico que está protegido por una institucionalidad que no permite en el fondo que funcione la política. Y este bloqueo de la política a través de las instituciones y a través de la Constitución hizo crisis
y yo creo que la pandemia no va a modificar esa crisis, que es una crisis estructural, y por lo tanto, después de que se empiece a retomar la normalidad, yo creo que esas demandas que estaban antes van a seguir estando allí, y si algo quizá van a verse agudizadas por la constatación de la desigualdad que enfrentamos los chilenos en el acceso a salud y en el acceso al apoyo económico y a los medios de subsistencia para enfrentar la pandemia, porque hoy día, como en todas partes, las personas más acomodadas somos las que podemos quedarnos en nuestra casa y hacer teletrabajo, las personas que necesitan trabajar para comer tienen que salir a enfrentar la pandemia, y cuando el virus está ahora ya realmente, visiblemente, tenemos 90% de la capacidad hospitalaria copada en la región metropolitana, o sea, estamos a punto de llegar al punto de saturación de atención de salud. Yo creo que eso va a hacer más visible todavía la necesidad de sistemas de protección social más robustas. Entonces yo creo que en términos de la crisis democrática, sí la amenaza que existe es que la falta de medidas de apoyo económico ante esta crisis agudicen el uso de medidas represivas si es que la crisis económica llega a convertirse en saqueos y en situaciones más violentas, digamos, porque la gente va a necesitar alimentarse, y si se mantiene la cuarentena y no hay medidas de apoyo económico, entonces ahí sí que podemos tener un agravamiento, digamos, de la violencia del estallido, y ya vimos con el estado de emergencia que se decretó por razón del estallido, la violencia que se desencadenó, la tremenda crisis de violaciones de derechos humanos y los problemas que tenemos con Carabineros de Chile como fuerza, digamos, de contención de los desórdenes públicos y como una policía que está completamente militarizada y que tiene severos déficits hoy día también de confianza y de respeto por los derechos humanos. Muchas gracias. Andrés, hubo también movilizaciones muy grandes en Buenos Aires el año pasado. Nos interesa mucho esas demandas, si tendrán un espacio en el futuro, y también no llegamos a escuchar bien tu respuesta acerca de cuestiones económicas. Si quieres tomar unos minutos más extras, pues adelante, por favor. Si el éter me lo permite, entonces redondeo lo anterior y completo esta parte. Ustedes saben que a los argentinos nos gusta pensar que somos diferentes al resto. Y a veces tenemos razón, pero últimamente somos diferentes en el peor sentido. Entonces, resalto esto que decía antes. Andrés Velasco sugiere que en esta crisis hay que hacer todo lo que se deba y deber todo lo que se haga. Y eso es algo que Argentina no está en condiciones de implementar porque no puede tomar deuda. Y lo que les decía antes de la inflación pone en riesgo la emisión como mecanismo de sostén de estas medidas de distribución. Pero la distribución va a ser necesaria. Redistribución económica y moderación política. Son dos claves necesarias en América Latina que viene, porque hace 4 meses América del Sur estaba detonada. Ya sabemos lo que pasaba en Bolivia, en Chile, Ecuador y Colombia. En Brasil ya había pasado unos años antes, y había terminado una destitución presidencial. Y en Argentina estaba tranquila la calle, porque había una alternancia en curso. Estaba la expectativa del cambio de gobierno que morigeraba los ánimos. Pero toda esa bronca está en casa, o está en cuarentena. La rabia está en cuarentena, y cuando se abran las puertas de las casas, se van a encontrar los cuarentenados con menos empleo y con más pobreza. Y acá es la cuestión, y yo marco una bifurcación con lo que estábamos escuchando y con lo que quizás escuchemos de Oliver en Brasil. Las Fuerzas Armadas en Argentina son muy pequeñas y fueron desactivadas de manera muy efectiva. Cumplen funciones en el exterior de peacekeeping, pero, por ejemplo, el que conoce el Estadio Monumental de River en Buenos Aires, es un buen estadio, un estadio grande. Todas las Fuerzas Armadas argentinas juntas no consiguen llenarlo. Las posibilidades de que Argentina se torne una dictadura son insignificantes, no puede pasar. Argentina está, como siempre, más cerca de la anarquía que de la tiranía. Pero esto es una interpretación propia, por eso les quiero decir, en función de tu pregunta anterior, ¿qué riesgos hay de que el poder se centralice, se concentre? Siempre existe, no solo el riesgo, sino el hecho. Hoy el Poder Ejecutivo está concentrando poderes de manera informal, porque a través de decretos que no pasaron por el Congreso, toma la decisión de evitar la circulación y obligar a los ciudadanos a quedarse en casa. Pero los otros dos poderes están actuando como en México, como contaba recién Natalia, se están autolimitando, lo cual es natural. Esta crisis nos fuerza a no juntarnos, y los otros dos poderes son colectivos, la Corte de Justicia y el Congreso. Pero fueron ellos los que decidieron no juntarse hasta ahora, no fue el Poder Ejecutivo el que les impidió trabajar. Y una cosita más, en un país federal hay muchos poderes ejecutivos,
Y lo que nosotros observamos en Argentina es que a veces los gobernadores y algunos intendentes, prefeitos, alcaldes, son más autoritarios que las críticas que lo que se dice que es el presidente. Y son de otro partido, son gobernadores e intendentes de la oposición y toman decisiones más autoritarias o menos basadas en la ley de lo que hace el presidente. Sin embargo, hay un grupo respetable de personas que considera que hay peligro de centralización excesiva. Y más que eso, les cuento porque es hasta gracioso. Los que critican el riesgo, la posibilidad de tiranía, son sobre todo juristas, muy basados en la letra de la ley, y opositores recalcitrantes, que a veces organizan con buen criterio, probablemente caceroleadas, en protesta por decisiones específicas, como liberar presos peligrosos. Pero ayer organizaron una marcha contra el comunismo, que no tuvo mucho éxito. Entonces, imagínate, más en todos lados. No son sectores relevantes de la sociedad. Los sectores relevantes de la sociedad convergen porque son los que gobiernan de ambos partidos en los 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. Hay algunos escarceos en los medios, pero incluso a nivel de legislativo hay un intento de sesionar ahora por parte de la Cámara de Diputados que fracasó por un problema como el que tuve yo recién, técnico. Resulta que hay 257 diputados en Argentina y previeron que iba a haber 254 asistentes remotos. Cuando se conectaron los diputados se cayó el sistema. Pero de nuevo, no fue una decisión del Poder Ejecutivo que no sesionase la Cámara de Diputados. Y quiero terminar con una cosita, una pregunta que había hecho Jenny en los comentarios sobre qué capacidad o posibilidad tiene Argentina de continuar o aumentar el test and trace, de testear y rastrear a los enfermos. Y acá hay una paradoja notable. Argentina tiene una calidad impresionante y una cantidad bajísima de su capacidad científica para trabajar en esta pandemia. ¿Qué quiero decir esto? Es uno de los países que menos testea en términos absolutos y relativos a la población. Pero es uno de los países donde más evolución científica se está manifestando. Científicos argentinos desarrollaron un test serológico, y creo que hay 8 países en el mundo que lo consiguieron hasta este momento. Y consiguieron secuenciar el genoma y perseguir las mutaciones del virus. Así que Argentina se súper destaca en pequeña escala. La calidad de la ciencia argentina es maravillosa. La implementación de esta ciencia en políticas públicas por ahora es bastante defectuosa. Muchas gracias. Oliver, pasamos a un país muy grande, muy federalizado, descentralizado de poder, con alta polarización política y un presidente que hizo campaña con mucha referencia al poder del ejército y entonces está aprovechando de la crisis para concentrar más poder en el Ejecutivo. Bueno, es muy interesante porque muchos se han preguntado en Brasil si Bolsonaro busca un camino como Orbán en Hungría. Pero lo interesante es que, diferentemente de Orbán, que reconoció el potencial para destruir por completo la democracia, la decisión de minimizar la crisis no ofrece esta oportunidad, porque Bolsonaro por mucho tiempo dijo que esto no es nada, eso es una conspiración contra Occidente, contra Trump, contra Bolsonaro. Y debo decir, hay un problema real, porque hay muchos brasileños que tienen dudas sobre la gravedad de esta crisis. Yo tengo familiares que tienen dudas reales sobre si esto es real o si existe alguna conspiración contra Brasil, contra Bolsonaro. Estas personas no consumen noticias de los grandes periódicos, pero reciben sus cosas por WhatsApp. Nosotros tuvimos una pelea en la familia porque una parte de la familia continuó enviando videos sobre que el lockdown o las medidas de aislamiento social es el primer paso de la implementación del comunismo. Esto es real y esto va a dificultar bastante un debate político y una reconstrucción sobre qué tipo de sociedad queremos ser el año que viene o después de la pandemia. Entonces es bastante preocupante. Hay muchos casos de ataques contra médicos, por ejemplo, cuando Bolsonaro defendía el uso de la cloroquina y varios médicos fueron amenazados por familiares de pacientes diciendo que los médicos no usan cloroquina para aumentar artificialmente el número de muertes. Mucha gente cree que las personas en los hospitales no tienen esta enfermedad. Hubo
ataques a servicios funerales porque las personas creían que los ataúdes estaban vacíos, por ejemplo. O sea, cosas muy fuertes. Las iglesias están atacando los cientistas por supuestamente endiosar la ciencia. Entonces, esto va a tener un costo muy elevado porque se nota una polarización enorme, porque la élite, por ejemplo, mira esto y dice, mira, no sabemos más cómo nos comunicar con esta gente. Esto ha llevado a un aumento de la xenofobia muy fuerte. Yo acompaño varios grupos en WhatsApp de grupos bolsonaristas y nunca he visto ataques todas las semanas contra los chinos, cosas muy parecidas con lo que vemos en Estados Unidos. Entonces esto es una situación más de caos. No creo que en este caso, en este momento, Bolsonaro tiene la capacidad de repetir, como dije, lo que hizo Fujimori en 92, pero está presionando, y eso es igual lo que vimos de Natalia, una situación muy complicada antes de la pandemia y que puede peorar bastante si las medidas de aislamiento continúan, o en el caso de Brasil comienzan, porque nosotros de verdad no hemos comenzado de verdad para imponer un lockdown. Yo creo que es bastante probable que en São Paulo y Río de Janeiro esto va a comenzar solo esta semana. Y ahí realmente depende. Yo hablé con un colega de la Fuerza Armada que dijo que no sabe si la Fuerza Armada tiene la capacidad de implementar un lockdown. Tuvimos una situación un poco parecida en Río de Janeiro, cuando hubo una intervención militar en el Estado por temas de seguridad pública, y hubo un aumento dramático de violaciones de derechos humanos porque las Fuerzas Armadas no están bien preparadas para controlar la población. Entonces esto es algo que me preocupa bastante. A pesar de las tentativas del gobierno, muchísima gente, millones de personas no han conseguido tener acceso a la ayuda emergencial. Entonces me pregunto, ¿qué va a pasar si aún hay 5 o 10 millones de personas que no han recibido esto y que necesitan violar a las medidas de aislamiento y tienen que enfrentar las Fuerzas Armadas? Entonces esto me parece una situación que podría ser aprovechada por Bolsonaro para pedir soluciones extraconstitucionales para esta situación. Muchísimas gracias. Vamos con dos preguntas más. Primero tiene que ver con los vínculos entre los países en la región. Pues vivimos en una etapa de libre comercio, ¿no? Donde hay mucho intercambio de bienes y servicios, pero también estamos en una época con mucha migración entre algunos países y otros. Me gustaría entender un poco más si hay algunos intentos multilaterales a enfrentar la crisis. Puede ser binacional o puede ser multinacional entre países. También podría incluir a la OEA o otros organismos internacionales. ¿Qué tal si empezamos otra vez con Natalia en México, que enfrenta pues una situación muy tenso en su frontera, pues en sus dos fronteras, ¿no? Norte y sur? Sin duda, es el gran tema de México, el tema de ser un país de tránsito, de expulsión y de recepción de migrantes, ¿no? Es multifacético el fenómeno migratorio en México. Pues mira, te diría, con Estados Unidos evidentemente no negociamos nada. Trump impone sus medidas migratorias unilaterales y México las acepta. Esto es lo que ha venido pasando durante el último año. En este caso, Trump impuso una remoción inmediata de cualquier persona que sea capturada del otro lado de la frontera sin que vaya a pasar por ninguna otra instancia, y por lo tanto con eso ha en efecto cancelado el sistema de otorgamiento de refugio en Estados Unidos, algo que no había pasado en 60 años de la historia de ese sistema de refugio.
y si son mexicanos los pone directamente en los puertos de entrada y desde luego México recibe a sus connacionales como debe de ser, pero también si son centroamericanos es posible que los devuelvan a través de puertos mexicanos y entonces esto hace que se acumulen poblaciones migrantes en el norte del país en situaciones que son muy poco adecuadas para enfrentar una epidemia. Por el otro lado, en la frontera sur, pues resulta ser que en realidad lo primero que sucedió es que los propios vecinos del sur cerraron ellos sus fronteras de manera unilateral antes que cualquier otra medida que se pudiera tomar. Entonces, Guatemala cerró fronteras, El Salvador cerró fronteras, y esto lo que supuso desde el lado mexicano es que lo que se llama repatriación asistida de migrantes, pues se tuvo que detener durante un tiempo y se empezaron a acumular más personas en las estaciones migratorias. Finalmente, a partir de finales de marzo, se lograron algunas negociaciones, unas pláticas bilaterales, y México pues sí ha devuelto a sus países alrededor de 3,653 personas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, pero lo que quizá quisiera yo subrayar es, no es que sean acuerdos de cooperación, esto es más bien reacciones que se van dando y formas bilaterales de resolver el tema. Y un poco para cerrar desde el punto de vista más multilateral, pues como ustedes saben, en realidad hay una desinstitucionalización del multilateralismo latinoamericano. Creo que en este momento hubiera sido fantástico que existiera la UNASUR y que operara a través de su Consejo Sudamericano de Salud, por ejemplo, o que pudiera justamente hacer una coordinación sobre los temas migratorios. Bueno, pues eso ya no está en pie. El Prosur, pues en realidad es solo una etiqueta para cuando se reúnen, y solo ha sucedido un par de veces, algunos presidentes de Sudamérica, y pues entonces la cuestión de coordinación en materia migratoria a nivel multilateral realmente no tiene un pie institucional. Y no se diga la OEA, porque la OEA realmente está absolutamente ausente desde el punto de vista político, no sus agencias especializadas, no la CIDH, no la Organización Panamericana de la Salud, pero la OEA como órgano político y de concertación está absolutamente ausente y borrada de lo que tiene que ver con la crisis de COVID-19. Gracias. Luis, ¿qué estamos viendo en Centroamérica? ¿Hay más cooperación entre vecinos? Desafortunadamente no. Empiezo por la parte multilateral. Concuerdo enteramente con Natalia que ni en lo subregional ni en lo hemisférico estamos viendo niveles de cooperación adecuados. Yo me ilusioné hace algunas semanas cuando México indicó, la Cancillería mexicana, presidencia pro tempore de la CELAC, que iban a activar el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero eso no ha ocurrido, no ha habido reuniones, es muy complicado. Y los países pues están volcados a temas más bien nacionales. Este ensimismamiento creo que nos va a evitar muchas acciones que podríamos tomar regionalmente. Pero la enseñanza que nos está dejando esta crisis es que efectivamente necesitamos de estos foros globales para atender la pandemia o las pandemias que vengan. A mí me parece, por ejemplo, que la actitud de los Estados Unidos respecto de la Organización Mundial de la Salud ha sido muy grave porque debilita el marco multilateral, que siempre es un espacio que podríamos aprovechar para fortalecer especialmente aquellos países que por sus dimensiones y por sus economías pues requieren de más apoyo. Entonces, esto es un tema con lo multilateral. Con respecto a migraciones, pues Centroamérica es una zona en donde muchísima gente, más que migrar, escapa de sus realidades nacionales. Por violencia, por pobreza, por clima, en fin. Y esos flujos que se habían pues caracterizado en los últimos 2 años por caravanas de personas que salían principalmente del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, se han detenido. Hay en esto un proceso de retención clarísimo en los países, las fronteras están cerradas y no hay forma de violentar ese proceso. Lo mismo está ocurriendo en México y en Estados Unidos, o sea que esos fenómenos están ahí. Sin embargo, hay procesos también de migraciones intracentroamericanas
que también están tratándose de controlar, específicamente en el caso de nicaragüenses hacia Costa Rica. Nosotros tenemos una población de 5 millones de personas aproximadamente, viven en Costa Rica entre 400 y 500 mil personas nicaragüenses. La mayor parte de ellas han vivido en el país desde antes de la crisis, pero ha habido un aumento muy significativo de casi 80 mil personas desde los últimos año y medio debido a la crisis política interna en Nicaragua. Y esta es una población que se suma a la población nacional en temas de empleo y esto, o de búsqueda de empleo, y esto está siendo significativamente complejo. Para el gobierno de Costa Rica, todos los habitantes del territorio tienen acceso a los servicios básicos de salud, en eso no ha habido nunca una discriminación importante. Lo mismo los niños que van a las escuelas y allí pueden participar de los programas de comedores escolares, pero sí hay un tema de migración interna que tiene una dimensión que usted señalaba, Ken, o que usted sugería, que es el problema también de los contagios. Para Costa Rica, el hecho de que Nicaragua no haya tomado ninguna medida de control de la pandemia significa una amenaza latente permanente. Y allí sí que no hay datos, no sabemos cómo está la situación. Finalmente quiero responder a Dasol, quien hizo un señalamiento pidiendo datos específicos sobre medidas que Costa Rica ha tomado. No voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero tiene que ver con el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas empresas, inversión en obra pública, aquí más bien estamos volviendo a la vieja receta del Estado benefactor para salir de la crisis, agilización de trámites para nuevos negocios, apertura gradual del turismo, que en Costa Rica, como señalaba, es de nuestra mayor fuente de ingreso. Se le está dando estatus de interés público a la industria médica y del bienestar, tanto como también a las ciencias de la vida, la atracción de pensionados y de inversionistas, y un programa específico para las medianas y pequeñas empresas que son muy importantes. En todo caso, yo creo que la gran lección que estamos obteniendo de esto, entre muchas otras, es que deberíamos de cooperar más entre nosotros y eso es un tema pendiente. Un país que es altamente integrado en términos económicos. ¿Me escuchan? ¿Podría repetir la pregunta, Ken? Claudia, ¿qué está pasando en Chile? ¿No se escucha? Estoy mute. Host. ¿Qué pasó? Sí. No, yo diría que Chile se ha visto una ausencia de coordinación multilateral como en los otros países. No hemos visto, por ejemplo, coordinación para el tema de la provisión de los materiales que se necesitan para enfrentar la pandemia. Uno podría haber esperado cooperación regional en el tema de los ventiladores mecánicos, otros insumos. La OMS ha actuado como un referente, pero bastante débil, diría yo, en la discusión nacional sobre las medidas sanitarias. Así que los temas como de relaciones internacionales que hemos tenido han sido más bien con los vecinos. Con Argentina hubo un pequeño conflicto con el gobierno porque el presidente de Argentina se reunió con la oposición chilena, no tanto en relación con el tema de la pandemia, sino con los problemas anteriores del estallido y de la crisis política en Chile, para pedirle a la oposición chilena que se reagrupara. La oposición ha estado muy dividida, hay como 5 oposiciones distintas, y entonces eso se considera una injerencia indebida del presidente de otro país en temas de política interna. Con Perú y Bolivia hemos tenido este último tiempo algunos conflictos relacionados con ciudadanos peruanos y bolivianos en Chile que quieren regresar a sus países en vistas de la cuarentena. En el caso peruano ha habido personas presionando en las sedes diplomáticas de Perú en Chile para ser repatriados. Con Bolivia un conflicto bastante grave porque Bolivia cerró su frontera y se negaba a recibir a sus nacionales de regreso a Bolivia. Todo eso ha generado algunas tensiones, pero yo diría que quizá lo más grave que ha pasado en Chile en términos como ha tenido que ver con el tema migratorio. O sea, Chile es un país que fue históricamente muy aislado por sus condiciones geográficas y porque era un país pobre, no era un pueblo atractivo para la migración. Y en los últimos años hemos tenido un proceso migratorio muy rápido y con bastantes consecuencias, digamos, de integración social. Y a la luz de la pandemia han resurgido algunos discursos xenofóbicos, racistas, por ejemplo, culpando a los migrantes de traer el virus a Chile, cuando obviamente el virus entró justamente por los sectores acomodados que habían viajado a Europa durante las vacaciones de verano en Chile, que son en febrero.
Y la primera zona afectada en Chile fue el sector oriente de la capital, que es la zona más acomodada, de las personas que venían de Italia o de Europa. Pero sin embargo, en la prensa aparecieron muchas veces, si acaso de COVID no sé dónde, y aparecía una persona con un aspecto de migrante, ¿no? De persona, no sé, de piel oscura y aspecto de persona pobre, digamos. Y entonces, eso ha tenido una repercusión política importante. El gobierno le puso, en este momento, en este contexto en que estamos hoy, con la crisis económica que se viene, con el tema sanitario, el gobierno le acaba de poner suma urgencia a un proyecto en el Congreso sobre migraciones para cambiar la ley migratoria que está ahí desde el 2018. Ahora el gobierno decide ponerle suma urgencia. Entonces, de nuevo, la migración se está convirtiendo en una suerte de chivo expiatorio, en un distractivo, digamos, para tener a quien echarle la culpa y en quién enfocar de alguna manera esta idea que surge en alguna gente de que tenemos que protegernos, de que no va a haber plata suficiente para todos, tenemos que priorizar los recursos para los ciudadanos chilenos, y de alguna manera de culpar a un grupo que tradicionalmente es un buen, digamos, chivo expiatorio y un buen enemigo común, digamos, que muchas veces, sobre todo la extrema derecha, ha usado para generar un nosotros y un ellos y reagrupar a sus fuerzas políticas. Y yo veo con bastante preocupación el aumento de un discurso antimigrante asociado al tema del COVID y de la crisis económica. Muchas gracias. Andrés, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Alguna coordinación extra con los vecinos? No hasta donde yo sé, pero quiero hacer un poco de zoom out, porque lo que observo en América Latina es un fenómeno global. Yo vivo en Portugal. La Unión Europea es la zona más integrada del mundo, se comparte todo, la moneda, las fronteras, obviamente derechos humanos, tiene una Corte Suprema de Justicia común. Y acá lo que hubo fueron medidas unilaterales hasta un extremo impensable. Una excepción fue la coordinación entre Portugal y España para cerrar la frontera común y para decidir qué pasos quedaban habilitados como excepción. En América del Sur no observé nada por el estilo. No hay cooperación internacional, no hay cooperación transnacional. Hubo un Zoom o algo por el estilo que hicieron algunos presidentes del Prosur y nada después de eso. Tengo entendido que algunos contactos entre el Ministerio de Salud hay, pero si hubo algo concreto que salió de eso, no se le dio difusión. Como decía recién Natalia, UNASUR no existe más, ese Consejo de Salud es historia, el Mercosur no tiene algo parecido, tiene un fondo estructural que supuestamente dedicó algunos fondos a investigación y trabajar en la pandemia. Pero de todas maneras eso no agrega mucho, porque los fondos comunes son en principio para redistribución. El FOSEM son monedas, y es dinero que cualquier Estado puede aportar de cualquier otra caja chica. No necesita que el Mercosur aporte. El Mercosur no es una fuente de ingresos propia. El dinero del Mercosur viene de los Estados. Si los Estados quieren investigar, tienen todo el aparato y los impuestos a su disposición. Esto es una cortina de humo. Pero hago una última distinción que me parece relevante. Lo que observamos con la pandemia es que las instituciones internacionales multifunción no han respondido. Pienso en las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, la misma Comisión Europea. Las organizaciones específicas sí tuvieron algún papel, a veces criticado, a veces insuficiente. Pero pienso en la Organización Mundial de la Salud y pienso en el caso del Banco Central Europeo, por ejemplo. Así que no soy un creyente en el multilateralismo, por el contrario, me parece que está más muerto que vivo. Pero si hay alguna posibilidad de cooperación internacional relevante en el futuro, no pasa por las organizaciones multipropósito, sino por las que tienen una tarea funcional específica, financiera o sanitaria. Y si en la región queremos construir algo para el futuro, me da la impresión de que es por ahí. No es creando grandes paraguas donde se reúnan los presidentes, es creando instituciones específicas donde vayan los ministros y los técnicos de un área determinada. Muchas gracias. Oliver, Brasil pues ha querido por décadas ser líder de América Latina, ¿no? Pues se está aprovechando para dar este liderazgo. Bom, eu vou responder em português porque recebi o pedido de alguns participantes, então responderei em português. O Andrés escreveu um artigo muito famoso explicando por que o Brasil nunca chegou a ter um papel de liderança regional. E eu tendo a concordar. O Brasil teve uma atuação relevante entre 95 e 2013, porque havia uma estabilidade política interna
suficientemente presente de maneira suficiente para, de fato, pensar em algum projeto regional. Isso acabou. Há 7 anos o Brasil não tem nada parecido com um projeto de liderança regional. E como o Brasil representa 50% do território, do PIB e da população sul-americana, não me parece que pode haver um grande projeto de cooperação regional sul-americano sem participação brasileira. O Brasil está perdendo prestígio numa escala inédita atualmente, está totalmente isolado. O presidente Bolsonaro ainda não ligou para o presidente Fernandes. É inédito desde a redemocratização. Nenhum país olha para o Brasil e diz o que a gente pode aprender com o Brasil, porque o Brasil não tem uma resposta séria à pandemia. Então, muito infelizmente, não vejo muito espaço para cooperação internacional, para qualquer tipo de cooperação regional. No Brasil também há um aumento palpável de xenofobia contra chineses, mas também contra venezuelanos. E também acho que o breve experimento neoliberal iniciado pelo governo Bolsonaro acabou porque o contexto pandêmico não é um contexto para liberalizar a economia, não é um contexto para fechar novos acordos comerciais, é o contexto de um Estado grande. E Bolsonaro nunca foi neoliberal. Ele trouxe o Paulo Guedes, o grande neoliberal Chicago Boy, como a gente diz, Chicago Grandpa, porque fez sentido para atrair as elites econômicas do ponto de vista eleitoral. Mas agora, me parece que Paulo Guedes está completamente marginalizado, ou vai sair do governo, ou se mantiver, vai ser uma pessoa de pouca relevância. Quem agora manda no Brasil são os militares e os terraplanistas, né, os 2 grupos principais do governo brasileiro, né, o terraplanistas, o ideólogos. Esses 2 são nacionalistas econômicos, eles acham que a ONU e qualquer instituição internacional é uma ameaça à soberania brasileira. Eles odeiam a OMS, eles acham que há um complô contra o Brasil entre a ONU e Soros e outros grupos. Então, infelizmente, não se pode contar com o Brasil atualmente na hora de pensar sobre cooperação regional em qualquer sentido. Muito obrigado. Nada. Muchas gracias. Para la última ronda, pues la verdad es que estoy un poco deprimido ahora y quisiera terminar con una pregunta acerca del optimismo. Hay un dicho en inglés, necessity is the mother of invention. La necesidad es la madre de la innovación. Espero que podemos contar con algunas innovaciones en esta crisis que mejorará la vida de los ciudadanos de los países de América Latina. Si tuviera que pensar, y tiene ahora que pensar, en alguna innovación que puede salir de esta crisis, alguna nota optimista, pues ¿cuál sería? Y veo en la cara de Natalia que vamos a empezar esta vez con Luis. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted, Luis? Bueno, sin duda aprovecharía esta oportunidad para profundizar algo que ya se está dando en Costa Rica, al igual que en Argentina, y es el aumento en los fondos de inversión para la investigación científica. Nosotros tenemos una capacidad instalada también muy importante en las universidades públicas. También la tenemos en el instituto, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Se han estado haciendo también intentos muy importantes para buscar una vacuna o investigaciones que nos acerquen a eso. Y yo esperaría que con esta circunstancia que nos pone contra la pared, realicemos en un país como el mío,
que no podemos detener el desarrollo de la educación. Costa Rica tiene más o menos 150 años de estar invirtiendo en educación pública de manera sostenida. Nosotros tenemos una obligación constitucional de invertir en educación pública desde el nivel preescolar hasta el universitario, hasta el 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos invirtiendo alrededor del 7.5% y no debemos detener ese esfuerzo. Si yo tuviera una varita mágica para pedir algo, sería precisamente fortalecer la investigación en temas de salud y de mejoramiento de calidad de vida. Evidentemente, en corto plazo, yo esperaría que no abandonemos a nuestra población. Creo que hay claridad en cuanto que es muy difícil separar la salud del bienestar de las personas, pero en el corto plazo yo sin duda me sumo a quienes apuestan por las personas, no por la economía. La economía la tendremos que atender precisamente para no perjudicar a las personas en esta fase que viene, pero ahora lo más importante que tenemos que hacer es atender a nuestra gente y atenderla bien. Y allí creo que Costa Rica tiene mucho que ofrecer y podemos hacerlo si aumentamos nuestros recursos en inversión, en desarrollo tecnológico y científico. Muchas gracias. Natalia, una nota optimista desde México. Pues yo pensaría que nos ha enseñado todo esto que la brecha digital en efecto genera desigualdad. Que las personas que podemos estar recluidas en casa y continuar algunas de nuestras labores porque tenemos acceso a estas herramientas, pero también conocimiento técnico de cómo usarlas, estamos familiarizados, desde luego estamos en una posición mejor que quienes no. Entonces, creo que la discusión sobre la brecha digital sumada a la perpetuación de desigualdades se había dado desde hace tiempo. Me parece que esta situación de reclusión domiciliaria lo hace más evidente. Y entonces creo que esa es una de las lecciones que nos deja también esta crisis, esta pandemia, ¿no? La necesidad de volver a poner ese punto sobre la mesa. Y bueno, y ya como nota al pie de página vinculado con eso, pues yo creo que habrá que cambiar también algunos hábitos sociales, ¿no? Creo que hemos aprendido también que hay muchas cosas que no requieren la movilidad en las calles y muchas reuniones de trabajo que se pueden hacer a distancia y que hay desde luego necesidad de volver a la sana cercanía. Pero al mismo tiempo me parece fundamental que podamos incorporar esto en nuestras estrategias de vida, descongestionando un poco a la naturaleza, a las ciudades, etcétera, a partir de este aprendizaje. O sea, hay que abrazarse con la mente, como dice el presidente López Obrador. Abrazos virtuales, ¿sí? Claudia, Chile, ¿qué nos ofreces? Yo quisiera tomar 3 puntos, pero muy breves. Primero, yo creo que el hecho de estar en casa y generalmente sin la ayuda de los abuelos que muchas veces cuidan a los niños, sin el apoyo doméstico que tienen muchas personas en su casa, debería hacernos repensar el tema de los cuidados y del trabajo doméstico y del trabajo no remunerado que recae muy mayoritariamente en las mujeres. Las mujeres... hoy día la mayoría estamos tenemos en Chile la mayor carga de el cuidado de los niños, hacer las tareas con los niños, limpiar la casa, hacer la comida, y eso ha tenido consecuencias de salud mental en las mujeres en Chile, al menos, que han sido muy visibles, y también hay un tema de violencia doméstica que ha recrudecido muchísimo, ha aumentado en un 60% los llamados por teléfono por situaciones de violencia en la casa, ¿no? Al estar juntas las personas, recrudece la violencia, particularmente contra las mujeres y contra los niños, y muchas veces violencia sexual. Entonces yo creo que esos temas que hoy día se están viviendo de manera mucho más dramática, en Chile al menos, yo creo que en todas partes, debieran hacernos darle más prioridad una vez que volvamos a situaciones más normales y valorizar más el trabajo de los cuidados y el trabajo de la casa, y quizá pensarlo de otra manera que no sea reproducir la desigualdad de género contratando a una mujer para que haga el trabajo de otra mujer, y pensar que en realidad los cuidados y el trabajo doméstico son una responsabilidad de toda la sociedad y no de las mujeres. Segundo, estoy de acuerdo con lo que se señalaba sobre investigación y desarrollo. Ahora se acaba de hacer un llamado a un concurso público, primera vez que yo veo una reacción así realmente en el sistema de investigación pública, un proyecto especial para proyectos de investigación sobre este tema. En Chile está muy desmejorada la investigación y desarrollo, y creo que ese es un tema para toda América Latina en general, que tiene que ver con el desarrollo.
Y lo último, yo creo que esta pandemia nos pone de manifiesto que no da lo mismo quién gobierna. O sea, ese viejo dicho de, ¿para qué voy a votar si mañana igual tengo que salir a trabajar? Yo creo que esto le demuestra a la gente que no da lo mismo que esté en el gobierno Bolsonaro o Trump a que esté en el gobierno una persona que tenga mayor conciencia de la necesidad de cuidar a las personas en la pandemia. Hemos visto que los gobiernos de mujeres en general han sido mucho mejor evaluados en términos de la capacidad de responder a la pandemia. Y yo creo que eso podría dar una esperanza de revalorizar la política, revalorizar las instituciones políticas, y en el caso chileno eso va de la mano con retomar el proceso constituyente y producir cambios políticos más estructurales que se vienen demandando hace mucho tiempo. Muchas gracias. Andrés, una nota optimista de Argentina que no tiene que ver con la Copa Mundial, por favor. A ver, eso no tenía nada optimista para decir. Mi reflexión es la siguiente. Esta crisis deja más en claro que nunca que América Latina es irrelevante estratégicamente. Los actores que son relevantes estratégicamente son los que, si deciden una cosa o la otra, hacen diferencia. Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. Y después hay dos grandes espacios, África y América Latina. África, por dos razones, una buena y una mala, es más relevante que nosotros. Porque tiene una población más grande y creciendo, y entonces en 2050 puede convertirse en el motor del crecimiento económico global, y porque si eso sale mal, puede emigrar y refugiarse en Europa y hundirla. Tiene potencial de daño. Nosotros en América Latina no tenemos ni potencial de crecimiento demográfico o económico, ni potencial de daño, porque está México, que nos impide ir y destruir a los Estados Unidos. Entonces, esta irrelevancia estratégica la tenemos que ver por su parte virtuosa. América Latina fue irrelevante estratégicamente durante las guerras mundiales y eso evitó que fuera destruida durante las guerras mundiales. La irrelevancia nos da autonomía, nos da margen de acción. Y el margen nos permite elegir. ¿Elegir entre qué? ¿Quiénes son los países que mejor respondieron a la crisis en este caso? Sugiero que son los países del Asia-Pacífico. Son países que tienen muchos menos contagiados, mucho menos muertos y mucha menos disrupción económica. Consiguieron alargar la manta para que tape al mismo tiempo los pies y la cabeza. ¿Y qué tienen estos estados que no tenemos nosotros? No pienso en China, que es una autocracia. Pienso en Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong. Tienen tres cosas: capacidades estatales, sociedades disciplinadas y sistemas productivos cohesionados. Nosotros tenemos la oportunidad, y esto le va a gustar a Oliver, que hace tiempo insiste con el mundo post-occidental, tenemos la oportunidad de desoccidentalizarnos un poco. Un occidente que está en decadencia, que respondió con todos sus pruritos y con todas sus prioridades por el humanismo, respondió de pésima manera a esta emergencia y a las últimas, de las últimas décadas. Y aprender de los países que son democráticos, que hicieron las cosas mejor, con categorías que podemos entender: Estado, sociedad y mercado. Mi optimismo viene de ahí. Esta irrelevancia nos da autonomía para formarnos diferente y elegir mejor. Muchas gracias. Oliver, la última intervención, entonces tiene que ser altamente optimista. Super otimista, vamos lá. Eu acho que são adaptações ao que a gente já ouviu aqui dos outros. Eu acho que, primeiramente, há pelo menos uma parte das pessoas que votaram no nosso atual governo e que se dão conta que experiência de gestão pública é importante, que o conhecimento científico é importante e que faz toda a diferença hoje em dia se vive no Brasil ou na Argentina. Faz toda a diferença. Eu tenho amigos em outros países e eu vejo que o custo emocional simplesmente é muito maior de estar aqui no Brasil, porque além da crise econômica, além da crise sanitária, há uma crise nacional. Estamos sendo governados por pessoas que não parecem saber como lidar com essa situação. Parece que o país está à deriva e, como eu disse, pelo menos uma parte dessas pessoas eu acho que vai pensar melhor na próxima eleição, se tiver. Então, eu falo muito com eleitores do Bolsonaro e uma parte, sim, hoje em dia diz que foi um erro e a gente vê isso nas taxas de aprovação, que estão em queda. Então,
talvez revalorizar o conhecimento ou a expertise de gestão pública é uma questão central dessa crise. E o segundo é que a capacidade de um Estado, o investimento público em saúde, acaba sendo valorizado novamente, né? E isso, o grande problema do Brasil, obviamente, é que ainda temos duas realidades, né? Porque a maioria dos meus alunos, dos meus colegas, nunca entra em contato com o sistema público brasileiro. Eu nunca estive num hospital público brasileiro. Eu uso transporte público uma vez por ano, talvez. Então, essa realidade acaba não interagindo muito com esse outro mundo. Mas, como a Cláudia disse aqui, muitos adolescentes e adultos da elite brasileira descobrem como operar o fogão na cozinha pela primeira vez, ou abrem a geladeira pela primeira vez. Então tem alguns avanços talvez nesse caso. E por último, também queria apontar para o tema da violência doméstica, que é um gravíssimo problema no Brasil, e da mesma maneira que ocorre em outros países, parece que a sociedade se dá conta de que aquilo é um problema muito grande e que não tem como ignorar esse problema, que o Estado, a sociedade civil precisa estar muito mais presente para oferecer soluções práticas para lidar com essa outra pandemia que a gente está enfrentando no Brasil. Então são essas as três vantagens possíveis que eu vejo dessa situação. Muchas gracias. Pues íbamos a terminar a las 4:30, ya son las 10 para las 5. Ha sido altamente interesante. Muchísimas gracias a todas y todos. No hemos podido responder a todas las preguntas interesantes del público. Espero que los ponentes puedan ver esas preguntas y si reconocen los nombres, tal vez podrán contestar de manera privada. Yo propongo que retomamos el panel en 6 meses o menos para ver cuáles han sido los avances. A mí personalmente me interesa mucho. Ha sido un panel de expertos en términos mundiales y para nosotros un placer. Paloma, algunos comentarios finales. ¿Sigues con nosotros, Paloma? Ginny? No nos escucha. Bueno, no te escuchamos. Ha sido un honor, y los comentarios que acabo de leer de una persona que este ha sido uno de los mejores paneles de discusión en este tema. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias totales, como dicen en Argentina. Muy bien. Espero que podamos hacer llegar a cada uno de ustedes a la Universidad de Texas en persona algún día, y mientras tanto, pues que se cuiden mucho. Gracias.